bajo el sol abrasador e implacable de Canaán, que quemaba las hierbas secas y agrietaba la tierra, el anciano Jacob se erguía, apoyándose en su bastón desgastado por el tiempo. No era un simple bastón, sino un testigo de todos sus viajes, su lucha con el ángel en el Jabok, su dolor y su alegría. Sus ojos, hundidos y enmarcados por un encaje de arrugas que contaban la historia de un siglo entero, eran claros como agua de manantial y contemplaban el horizonte ilimitado y calcinado. Allí, en la frontera entre el cielo y la tierra, donde la luz difusa bailaba sobre las arenas, el polvo de los carros se elevaba hacia el cielo como un pilar espectral. Este era el polvo de Egipto, la tierra que había tragado y devuelto a su hijo José. El mismo José por quien había guardado luto, imaginándolo destrozado por fieras, cuya túnica manchada de sangre había guardado en un cofre durante años, como la momia de su propio dolor insoportable. Pero ahora, este hijo, una vez perdido, estaba vivo. No solo vivo, sino poderoso, la mano derecha del propio faraón, el segundo hombre después del dios en el Nilo. La noticia llegó como una explosión que demolió un muro de 50 años de aflicción. Sin embargo, en lugar de una alegría que lo consumiera todo, el corazón de Jacob se contrajo en la prensa de un miedo nuevo, no menos agudo. ¿Abandonaría para siempre su tierra sagrada, la patria de las promesas? Canaán no era solo un pastizal, era el sello que Dios había puesto sobre el alma de su linaje. Si se iba, ¿no perdería lo que el Todopoderoso había prometido a su padre Isaac y a su abuelo Abraham cuando lo llamó a dejar Ur de los Caldeos? Esta fue una lucha interna entre el amor terrenal, carnal, por su hijo, por quien estaba dispuesto a todo, y la carga invisible, pero inquebrantable, del sagrado pacto que llevaba sobre sus viejos hombros. Jacob, ahora Israel, se encontraba en la encrucijada, sintiendo cómo la historia de 3 generaciones pesaba sobre su bastón. Capítulo 1. El viaje a Egipto. Cuando la primera e increíble noticia de José, surgida de las fuertes palabras de sus hijos acorralados, llegó a Jacob, su corazón, acostumbrado al dolor y endurecido por la pena, se negó a creer. Su mente se rebeló de inmediato, susurrando sobre otro cruel engaño del destino, sobre un espejismo provocado por el hambre y el delirio de la vejez. Estaba sentado en su tienda, envuelto en un manto de lana, y parecía una estatua de desesperación tallada en piedra, mientras sus hijos, recién llegados de Egipto, intentaban convencerlo con un fervor que rozaba la locura. Pero el viejo Israel era sordo a sus palabras. ¿Cómo podía creer que aquel cuya sangre había llorado era ahora el Señor sobre el Nilo y no ceniza en un barranco olvidado? Sin embargo, las palabras son solo sonido y las cosas son testimonio. Y cuando la épica escena de la riqueza enviada por el faraón se desplegó ante sus ojos, 8 enormes carros egipcios, adornados con dorados y tallas, potentes, nunca vistos en Canaán, que levantaban nubes de arena dorada. Cada carro estaba cargado con regalos que cegaban la vista. En los sacos, decorados con brillantes patrones egipcios, no solo había provisiones, sino símbolos de poder y abundancia. Fragantes especias egipcias que llenaban el aire con aromas desconocidos en Canaán, la mejor harina del Nilo, vinos exquisitos y telas de seda, suaves como plumas. Cuando Jacob pasó su mano arrugada por la superficie lisa de uno de los carros, sintiendo su fuerza y realidad, e inhaló el aroma denso y dulce de los bálsamos y la mirra que emanaba de las bolsas, su resistencia interna, su muro de dolor, comenzó a desmoronarse lentamente. No solo creyó,
sintió en ese milagro el toque de la divina providencia. Y entonces, por primera vez en muchos años, apareció en su mejilla no la lágrima amarga del dolor, sino una lágrima dulce y cristalina de alegría incontenible, y que lo abarcaba todo. Dios verdaderamente no lo había abandonado, no lo había olvidado, y no había permitido que el último rayo de su vida se extinguiera en la oscuridad, reuniendo a sus hijos, hijas, nietos, 70 almas que encarnaban el futuro de la nación, y todo su rebaño innumerable. Jacob se puso en marcha. Su viaje se convirtió en la migración de una nación, no solo de una familia. Fue una salida de la tierra, pero una salida marcada por la promesa de regreso. Cada paso era pesado, cada giro de su cabeza hacia atrás, hacia las colinas quemadas, provocaba dudas. ¿Cuántas veces se habrá estremecido, preguntándose, ¿no es esto una traición? ¿No está huyendo de Dios? Cuando llegaron a Beerseba, el pozo del juramento, el lugar donde el propio Isaac había invocado el nombre del Señor, Jacob sintió que no podía seguir adelante sin el permiso divino. Se detuvo. En este límite sagrado que se alzaba entre la desolación de Canaán y la magnificencia de Egipto, construyó un altar. Jacob ofreció un sacrificio al Dios de su padre Isaac. No solo quemó carne, quemó su duda, su miedo, su orgullo. Permaneció en silencio, viendo el humo elevarse hacia el cielo nocturno, pidiendo una señal. Y esa noche, mientras el campamento dormía, cuando solo las estrellas brillaban sobre el desierto, un sueño descendió sobre Jacob, pero no fue un sueño, sino una visión épica y majestuosa. Desde un cúmulo de luz que apareció sobre el altar, Dios mismo, la cabeza del pacto, le habló con una voz que resonó en las profundidades de su alma. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo iré contigo, no te dejaré ni un momento, y yo mismo te sacaré de allí, para que veas el cumplimiento de todas mis promesas. Estas palabras fueron más que un permiso. Fueron una luz en la oscuridad total de sus dudas. Jacob comprendió. Su camino hacia José no era una huida. Era un acto de sumisión a la providencia, porque solo en Egipto, lejos de las tentaciones y la enemistad de las tribus cananeas, su pequeña familia podría convertirse en una gran nación. Al despertar al amanecer, sintió cómo una carga caía de sus hombros. Estaba listo. Israel, el que luchó con Dios, ahora lo seguía. El viaje continuó, y ahora ya no era una migración, sino una marcha hacia el destino trazado por Dios. Capítulo 2. Encuentro con José y el faraón. Finalmente, esperando a los viajeros cansados, pero llenos de esperanza, se extendieron los verdes prados de Gosén, la mejor y más fértil tierra de Egipto, que se encontraba lejos de las lujosas ciudades y las tentaciones del paganismo. Y entonces, a los rayos del sol del mediodía que iluminaba el valle, aparecieron los carros. No era solo José, era una procesión de majestad y poder, digna de un visir. Los carros de José, adornados con oro y plumas, se acercaron al lugar de encuentro, levantando el último polvo antes de detenerse. Jacob estaba de pie. Su figura anciana, iluminada por el sol, temblaba, pero no por frío o miedo, sino por una emoción abrumadora que era imposible contener. Ante él estaba su hijo, su recuerdo moribundo, su dolor eterno y su mayor milagro. José, despojándose de la carga del visir, mostrando todo su amor filial, se apresuró hacia su padre. No esperó a que el viejo Jacob diera un paso. Cruzó la distancia entre ellos, encarnando 50 años de separación en un solo impulso. Cuando José abrazó a Jacob, ocurrió un instante que rompió el tiempo.
No fue solo el abrazo de un padre y un hijo, fue el encuentro de dos épocas, dos mundos, el Canaán severo y profético, y el Egipto magnífico y poderoso. José apretó a su padre contra su pecho, que ahora estaba bordado con símbolos de poder, y lloró largo rato sobre su hombro, olvidando su alto rango, la etiqueta y la guardia. No eran lágrimas de dolor, sino un torbellino de emociones. Lágrimas por una infancia perdida, por la injusticia, por la soledad en tierra extranjera, por la alegría de un reencuentro inesperado. Las lágrimas que se habían acumulado en su corazón durante años, como agua en un pozo árido, ahora se derramaban como la lluvia tan esperada después de una sequía, lavando todas las ofensas y sufrimientos. Jacob, por su parte, solo susurraba: «Ahora puedo morir, ya que he visto tu rostro, y sé que todavía estás vivo». Después de este momento conmovedor y purificador, José, mostrando un respeto impecable, llevó a su anciano padre ante el gobernante más poderoso del mundo. El faraón, sentado en su trono, rodeado del brillo de una riqueza incalculable y los jeroglíficos de la majestad, recibió al anciano con un respeto que rara vez mostraba a alguien que no fuera un dios. Quizás vio en Jacob no solo a un pastor, sino al padre de aquel que había salvado su reino. Jacob se acercó al trono sin inclinarse, porque él era Israel, el que luchó con Dios. Estuvo de pie ante el faraón, y su rostro arrugado, pero digno, irradiaba una calma sobrenatural. En respuesta al saludo real, Jacob bendijo al faraón. Puso sus manos envejecidas, pero fuertes, sobre la cabeza del gobernante de Egipto. Sus palabras, pronunciadas con la humildad de un peregrino, pero con la fuerza de un profeta, resonaron en la majestuosa sala como un trueno. Jacob, el pastor y viajero, bendecía al rey más poderoso. Fue un acto de supremacía espiritual que le recordaba al faraón quién era el verdadero señor sobre los reinos. El faraón, impresionado por su bendición, preguntó: «¿Cuántos son los días de los años de tu vida?». Y Jacob respondió con sabia amargura: «Los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de sus peregrinaciones». Este encuentro selló el destino del linaje. Jacob bendijo al faraón nuevamente, confirmando finalmente la paz y el acuerdo. Así se establecieron los israelitas en la mejor tierra de Egipto, en Gosén, la tierra de Ramesés. Era un valle del Nilo floreciente, donde la tierra fértil, como la misericordia de Dios, les daba todo lo necesario. Aquí pastorearon sus innumerables rebaños. Aquí, bajo la protección del imperio más poderoso, criaron a sus hijos, que se multiplicaron con asombrosa velocidad, y alabaron a Dios, comprendiendo que eran huéspedes, pero huéspedes protegidos por la mano de la providencia. Capítulo 13. La bendición de los hijos de José pasaron 17 años. 17 años de paz, abundancia y tranquilidad. Sin embargo, el tiempo, ese segador implacable, no espera ni siquiera a los elegidos. Jacob envejeció. Sus fuerzas se desvanecían, como una vela que se consume en la noche profunda. Su vista se nubló, convirtiendo el mundo circundante en sombras y contornos borrosos. Pero el ojo interior, el ojo del profeta, solo se agudizó. Cuando informaron a José que su padre estaba enfermo y sus días contados, él inmediatamente, con un sentido de deber urgente, fue a verlo, llevando a sus hijos: Manasés, recuerdo de los sufrimientos olvidados, y Efraín, doble fructificación. Este encuentro en el lecho del moribundo fue profundamente simbólico.
no fue solo familiar, sino nacional, ya que fue el último acto de Jacob como patriarca, como portador del pacto. Jacob, apoyado por almohadas, reunió todas sus fuerzas para sentarse. Su voz era tranquila, como el susurro del viento otoñal, pero llena de una fuerza que no provenía de la carne, sino del espíritu. Le habló a José sobre la teofanía en luz, sobre la promesa a Abraham, sobre el hecho de que esta tierra, Egipto, era solo un refugio temporal. Y luego llegó el momento de la bendición que debía elevar a los hijos de José, semi-egipcios, nacidos de una hija de sacerdote, al estatus de progenitores de pleno derecho de las tribus de Mionción, Israel. José colocó a sus hijos ante Jacob, el mayor Manasés, a la mano derecha de su padre, para recibir la mayor bendición. El menor Efraín, a la izquierda. Este orden era lógico, tradicional, humano. Pero Jacob, que veía con los ojos de la eternidad, extendió sus manos arrugadas y temblorosas y, cruzándolas, colocó su mano derecha, la bendecidora, sobre la cabeza del menor Efraín y la izquierda sobre la cabeza del mayor Manasés. José, invadido por el orgullo paternal y la ansiedad por mantener la tradición, al ver esto, intentó corregir las manos de su padre. Su corazón se encogió al pensar que su padre podría estar equivocado debido a la debilidad visual. Tomó suavemente la mano derecha de Jacob, deseando moverla a la cabeza de Manasés, y dijo: «No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza». En su voz vibraba el sentido del deber y el respeto por la antigüedad. Pero Jacob, el viejo Israel, no ciego sino vidente en espíritu, respondió con firmeza. Sus ojos, aunque nublados, brillaban con la comprensión de las cosas invisibles. «Lo sé, hijo mío, lo sé. Soy muy consciente de lo que estoy haciendo». No hablaba de lo que veía, sino de lo que le había sido revelado por Dios. También de él saldrá un pueblo, y él será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y de su descendencia saldrá una plenitud de naciones. En esta frase residía toda la sabiduría del pacto. No la preferencia humana, sino la elección de Dios determina el destino. El derecho de primogenitura no depende del nacimiento, sino de la gracia y la designación profética. Así Jacob los bendijo, cruzando sus manos, lo que se convirtió en un símbolo del nuevo orden, en el que el menor, Efraín, siempre precedería al mayor. Él proclamó: «El Dios ante cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado, mi pastor, desde mi juventud hasta este día, bendiga a estos jóvenes, y multiplíquese en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen como peces en medio de la tierra». Esta fue una profecía de multiplicación incesante, de que estas dos tribus se convertirían en los portadores clave de las promesas en el futuro. Manasés y Efraín se convirtieron en el comienzo de la historia futura, que se desarrollaba en la tranquila escena de una herencia moribunda. Capítulo 4. La bendición de los hijos de Jacob. Cuando Jacob sintió que su espíritu profético había llegado a su cenit y el momento de su partida estaba cerca, reunió a todos sus hijos a su alrededor. Ya no eran jóvenes, sino hombres maduros, endurecidos por la vida, cada uno de los cuales llevaba la marca de sus acciones y su carácter. Esta fue su última voluntad, su testamento, que debía convertirse no solo en una distribución de propiedades, sino en un juicio, una profecía y una bendición para las 12 tribus. Su voz no era fuerte, sino tranquila y poderosa, como un viento lejano que trae noticias del horizonte del mar. Les habló,
mirando a cada uno, y veía no solo a su hijo, sino a su descendiente, su destino, su lugar en la historia de Israel. Esta fue una drama psicológica que se desarrollaba en palabras proféticas. Rubén, el primogénito, se puso de pie primero, sintiendo el peso de la mirada de su padre. Sus palabras fueron como una espada afilada. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el principio de mi fuerza. Eres inestable como el agua, y no sobresaldrás, porque subiste al lecho de tu padre. La profecía fue implacable. Su pecado, cometido hace muchos años, lo privó de la bendición más alta. Luego siguieron Simeón y Leví, cuyos corazones eran instrumentos de crueldad. Jacob no los bendijo, sino que pronunció una sentencia. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Su naturaleza violenta, manifestada en Siquem, debía llevar a que sus tribus fueran dispersadas sin recibir un territorio separado. Luego, finalmente, apareció Judá, el cachorro de león, cuyo nombre significaba Nai, alabanza. Fue él, y no el primogénito, quien recibió el cetro real. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En estas palabras se sentaron las bases de toda la historia del futuro Israel y su Mesías. Jacob vio en él al rey David, al rey Salomón y a todos los futuros gobernantes. Judá debía convertirse en el fundamento de la nación. Zabulón escuchó la profecía sobre un navegante que moraría junto a la orilla del mar. Isaacar fue llamado un asno trabajador, que inclina su hombro a la carga del tributo, pero su destino era encontrar descanso en la tierra fértil. Dan se convirtió en un juez, una serpiente que muerde el talón del caballo, profetizando su astucia y fuerza en la batalla. Cada hijo recibió su suerte, su característica psicológica, su lugar en la epopeya. Pero la bendición más duradera y solemne fue la de José. Jacob expresó todo su amor y amargura en este discurso. Lo llamó rama fructífera junto a un pozo, cuyos retoños se extienden sobre el muro. Recordó cómo su alma había sufrido. Los arqueros lo hostigaron amargamente, le dispararon y lo odiaron. Pero por encima de todo esto, exaltó a José, proclamando: por el Dios de tu Padre, que te ayudará, y por el Omnipotente, que te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre superaron las bendiciones de mis antepasados, hasta los límites de los collados eternos. José fue coronado como un príncipe entre sus hermanos. Cuando terminó, su rostro, demacrado por los años, resplandeció con una paz que superaba el entendimiento humano. Había cumplido su misión. Había pronunciado sus últimas y más importantes palabras. Pronunció: voy a ser reunido con mis padres. Enterradme no aquí, en Egipto, sino allí, en la Tierra Santa, en la cueva en el campo de Macpela, donde descansan Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y donde enterré a mi Lea. Esta fue su última voluntad, su testamento espiritual, que confirmaba que, incluso muerto, permanecía fiel a Canaán. Y, poniendo sus manos sobre su pecho, Jacob, Israel, pasó a la eternidad, como un barco que desaparece silenciosamente más allá del horizonte. Capítulo 5. La muerte de Jacob y José. La muerte de Jacob provocó una ola de luto que se extendió desde su lecho hasta el propio trono del faraón. José, el poderoso visir, cayó sobre el rostro de su padre. En ese momento, no era el segundo hombre del imperio, sino nuevamente el hijo pequeño y amado. Lloró sobre él con lágrimas amargas e incontenibles, besándolo, mostrando la devoción y el honor filial que deberían haberle sido dados antes.
por orden del faraón, que mostró un profundo respeto por su Salvador y su padre, el cuerpo de Jacob fue embalsamado. Esta era una costumbre egipcia que aseguraba que el cuerpo se conservaría para el largo viaje y la gloria futura. El proceso duró 40 días, y todo Egipto, en señal de respeto por José, guardó luto por Jacob durante 70 días, un periodo que generalmente se reservaba para el luto del propio faraón. Luego comenzó el viaje monumental y épico. No fue solo un funeral, sino un acto de Estado que testificó la grandeza de Israel. Una procesión fúnebre masiva, compuesta por todos los hijos de Jacob, los nobles del faraón, los más altos sirvientes de la corte y poderosos carros, se dirigió hacia Canaán. En el camino, su luto fue tan grande y ruidoso que el lugar donde se detuvieron para lamentarse se llamó Abel Mizraim, el luto de Egipto. Fue un puente que conectó dos grandes civilizaciones en un acto de honor al patriarca. Finalmente, al llegar a Canaán, depositaron a Jacob en la cueva de Macpela, que Abraham había comprado a los hijos de Het por 400 siclos de plata. Allí, en esa única propiedad que el linaje de Abraham poseía en la tierra prometida, donde descansaban Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, fue depositado Jacob. Sus hijos se quedaron cerca, llenos de asombro. Parecía que el mismo viento que soplaba sobre las colinas susurraba las palabras de las promesas de Dios sobre ellos, confirmando que el pacto seguía en vigor. Después del entierro, los hermanos, que nunca se habían librado por completo de los remordimientos de conciencia, volvieron a sentir miedo. Pensaron, ¿qué pasa si José nos guarda rencor y ahora que nuestro padre se ha ido, nos pagará todo el mal que le hicimos? Le enviaron mensajeros con estas palabras: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te hicieron. José, al escuchar esto, lloró de nuevo. No solo los perdonó, disipó sus temores con una profunda comprensión teológica. ¿Soy yo acaso Dios para recompensaros? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que se ve hoy, para mantener la vida de mucha gente. Así que no temáis. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Este fue el perdón definitivo que concluyó el drama de su linaje y transformó la traición en un instrumento de salvación divina. José vivió mucho tiempo, siendo testigo de una era de grandeza para su linaje. Vio a los hijos y nietos de sus hijos, viviendo hasta la generación de los hijos de Efraín. Cuando se acercó su muerte, sus últimas palabras fueron un ancla profética para el futuro. Dijo, dirigiéndose a sus hermanos y descendientes, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego les hizo jurar que no dejarían sus restos en Egipto, sino que sacarían sus huesos con ellos. Y cuando José falleció, su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Este ataúd, de pie en medio de una tierra extranjera, no era solo una tumba, sino un testamento silencioso y constante, esperando la liberación prometida. Fue un testimonio de fe, de que a pesar del esplendor del Nilo, su hogar estaba en Canaán.